De parte de la Asociación de Estudiantes Foráneos y de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ciencias Biológicas, agradecemos la asistencia de directivos, docentes y sobre todo ustedes, la comunidad estudiantil de nuestra queridísima Facultad de Ciencias Biológicas. De esta manera les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Mezcal no te acabes, impartida por el doctor Gerardo Rafael Hernández Carvajal. El doctor Rafael actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo en el Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro y como profesor para la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. Como producto de su trabajo, ha realizado estancias en la Universidad Federal de Paraná en Brasil, en el Mercer Community College de Nueva Jersey y en el CERN de Suiza. También es partícipe en la revisión de distintos artículos de investigación en revistas civilizadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, siendo las fermentaciones su área principal de investigación, especialmente con el mezcal y bebidas similares. En plena pandemia, animado por alumnos y amigos, comenzó a subir videos cortos a la plataforma de TikTok acerca de los virus y sus vacunas. Así fue como dio inicio a su proyecto de divulgación científica que hasta la fecha muchos de nosotros disfrutamos y seguimos. Hoy en día cuenta con casi 2 millones de seguidores en TikTok y otros cientos de miles en las principales plataformas digitales de contenido. Sin más preámbulo, por favor recibamos con un fuerte aplauso a Rafa Carvajal. ¿Qué creen? A ver, ahí está. Como que aparece cuando me pongo aquí abajo, se pierde la presentación. Pero déjalo. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo chidillo? Sí. ¿Todo tranquilón? Sí. A ver, un grito de los locales. Uno de los foráneos. Uno de los organismos con células eucariotas. A ver, vamos a terminar con la presentación, pero primero, ¿quieren que les cuente un cuento? Sí. Bueno, resulta que hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, bueno, no es cierto, ni tan lejana, aquí en el Chilango, en el DF, ¿sí? Para no era la Ciudad de México, ¿no? Porque luego se enojan. Estaban por ahí los dioses, ellos tenían una concepción diferente a como vemos ahorita en el universo, pero vamos a manejarlo así, ¿no? Estaban ahí los dioses viendo así como desde el cielo la creación. Ellos veían ahí, bueno, estaba ahí que, ¿quién está por ahí? Que Tlaloc, que Tezcatlipoca, ¿quién está por ahí también? Tonatiuh, el mero de los meros, Quetzalcóatl, también estaba por ahí que Tuchichadios, que Cuauhtémoc. Estaban viendo desde el cielo la creación. Todo lo que habían hecho, estaban contentos con lo que habían creado, estaban contentos con que los humanos tenían agua, tenían comida, tenían, pues no sé, tenían todo para vivir bien, tenían sus hogares, gozaban de buena salud, pero no les gustaba que eran godines, porque no se la pasaban del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, no hacían gran cosa. Les preocupaba mucho que teniendo un mundo como el que existe, como el que tenemos ahorita, no fueran felices, no lo disfrutaran como debería de ser. Entonces estaban pensando cómo hacerle para poder compartir ese gusto que tenían ellos por la vida con los humanos. Estaban ahí pues platicando, ¿no? Unos decían, como eran chilangos, pues estaban ahí echándose su debate, ¿no? Mira, carnalito, yo creo que lo que les hace falta son dulcecitos. Los dulcecitos, sobre todo los dulcecitos aquí, los mexicanos, bueno, que eran mexicanos, la que vamos a suponer. Están llenos de colores, están llenos de vida, tienen azuquita. No, hombre, pues así se van a agarrar para hacer la felicidad, ¿no? Otro por ahí decía, no ponen los dulcecitos, lo que necesitan son vestidos bonitos, ropas coloridas, para que todos sean felices. Entre los bailes y los colores, pues van a estar contentos. Estaba también por ahí Tlaloc, desde el agua, ¿no? Seguramente era por ahí Costellito, ¿no? No, mijo, lo que deja de falta es un aguachile. Ponerle tu patapita en la playa. Y pues estaban discutiendo, ¿no?
que qué les hacía falta, que por qué no veían todas las maravillas que tenían a su alrededor, por qué no compartían ese gusto por la vida. Y en eso llegó, pues, el mero mero, ¿no? Quetzalcóatl. Y se caló porque había algo por ahí de color azul, algo que podía dar felicidad, que podía dar alimento, que podía dar casa, que era tan especial, tan maravilloso, que podía ayudar a los hermanos, a los humanos, a los mexicas, a los aztecas a ser felices, ¿sí? Era algo que venía en un maravilloso empaque brillante, y así fue como se creó el paquete. ¿Sí? ¿A poco no ha sido el salvador de muchos de nosotros en las borracheras? Es barato, está al alcance de todos. ¿No da la felicidad ya cuando se acaba la comida? Entra el rescate. Pues no, resulta que lo que estaba acordando Quetzalcóatl era de una diosa, una semidiosa, que se llamaba Mayahuel, ¿sí? Que estaba, como ves, es hermosa y con una piel azul también hermosa, ¿no? Con su bigote amarillo. ¿No está bonita? ¿Sí? O así. Bueno. Ahí estaba Mayahuel, muy bonita, pero Mayahuel era la típica chavita fresa, ¿sí? La cuidaba mucho su abuela, que se llama Tzitzimine. Entonces la tenía muy protegida, no la dejaba salir para nada, la tenía en una recámara, en el cielo, en su casa, y no la dejaba conocer el mundo, porque era como un valor, era su joya más preciada, por decirlo así. No la dejaba que conociera a los humanos, ¿verdad? Pero Quetzalcóatl, convencido de que podía ser estaba viendo pasar la foto de Tzitzimine. Tzitzimine la representan así porque era la diosa que lidera a un ejército que todos los días combate contra el sol. Cuando se hace de noche, llegaba Tzitzimine, que eran con un ejército de estrellas a evitar que el sol naciera el siguiente día, ¿verdad? Era su labor. Pero les digo, tenía bien chipida Mayahuel. Mayahuel era muy feliz, era muy bonita, era muy contenta, siempre andaba contenta la Mayahuel. Entonces Quetzalcóatl, convencido de que podía ser la solución para compartir la felicidad con los humanos, fue y la raptó una noche y se la llevó para allá, lo trajo para la tierra, pues, para que conociera cómo vivían los humanos, para pasear por los bosques de la Ciudad de México, por andar ahí por Chapultepec. Comieron elotes en la tarde. Quetzalcóatl con chile de que pica, y ella con el chile de que no pica. Pues era nueva, ¿no? Comieron quesadillas con queso y sin queso. ¿Sí? Pero resulta que como andaban muy contentos, paseando, disfrutando de las maravillas, conociendo la humanidad, pues se enamoraron. Y pues en la noche, pues, se fueron la tomita. Y ya la hierba se movía y se movía. Y ándale que las cacha, bueno, fue Tzitzimine todas las noches, eso ya fue el siguiente día, a buscar como todas las madrugadas, a buscar a Mayahuel a su cuarto y que pues no estaba. Y pues fueron los demás del ejército con el chisme de que andaba en la tierra. Y pues les digo, bueno, pues eran chilangos de barrio y se vinieron todos en sus icánicas para rescatar a la hermana. Y fue tanto el coraje que le dio a Tzitzimine cuando encontró a Mayahuel y a Quetzalcóatl haciendo el amor, que aquí cambia un poquito la historia según quien se las cuente. Esto que les estoy platicando es como una recopilación de cuentos que tiene diferentes expresiones. Este es que viene por ahí en el INAH. Y resulta que algunos dicen que se comieron a Mayahuel y que escupieron los pedazos, otros que le lanzaron un rayo. El chiste es que mataron a Mayahuel y su intención era matar a Quetzalcóatl, pero pues, contra Quetzalcóatl no pudieron. Pero Mayahuel sí murió. Y Quetzalcóatl recogió los restos de Mayahuel, los enterró y lloró en donde estaban sus restos, en lo que puede ser la tumba de Mayahuel. Y a partir de eso nació el primer agave. Por eso el agave tiene esa tonalidad como azul. Y de todos modos, ¿qué creen? Que se cumplió la profecía. Porque a partir del agave, muchos pueblos, inclusive hasta la actualidad, obtienen pues fibras para hacer ropa, de alcoholes, está el sotol, el bacanora, el tequila, el mezcal. Y ahorita vamos a ver un poquito sobre el mezcal.
¿sí? El agave pues, se encuentra distribuido por todo nuestro país, se encuentra prácticamente todo en nuestro territorio. Y como les decía, vamos a platicar un poquito de mezcal, que significa, es en agua me parece que es agave cocido o maguey cocido al horno, ¿no? Es uno de los procesos fundamentales para hacer mezcal. El mezcal, a diferencia del tequila, que el tequila por algunos problemas que tuvimos ahí en los 90s, que se puso mucho de moda y que había mucha demanda, se le permitió meter otro tipo de azúcares a la fermentación para poder obtener tequila. En el caso del agave, todavía no. La norma oficial mexicana, que la regula actualmente, solo permite que sea 100% del agave que se fermenta para poder obtener el mezcal. Esa es la principal diferencia del tequila, aparte de la planta con la que se elabora, ¿no? Por ejemplo, en Durango, el mezcal lo hacemos con agave duranguensis, se llama la planta, ¿no? Y para el tequila pues, se utiliza azul tequilana Weber. ¿Sí? No todos los estados pueden hacer mezcal, y dentro de los estados, no todos los municipios de los estados pueden hacer mezcal. En el caso de Durango, si toda nuestra población todo nuestro estado tiene permitido utilizar mezcal en sus destilados, o el programa de mezcal en sus destilados, pero por ejemplo Sinaloa, solo 4 de sus 18 municipios pueden producir mezcal, ¿va? Oaxaca también pues, es muy famoso, de los que más producen mezcal. Y seguramente ustedes sí conocen el proceso de elaboración del mezcal, ¿no? ¿Sí? Van, se meten al monte, los maestros mezcaleros, los cimadores, y se pueden a buscar las piñas que según su experiencia tengan la cantidad suficiente de azúcares para poder producir su alcohol, ¿va? Entonces van, cortan las pencas, que les digo que las separan para hacer fibras hasta artesanía, como los cintos piteados. Obtienen la piña la cocen, ahorita vamos a ver los diferentes métodos de cocción, luego la muelen y también depende del tipo de mezcal, la llevan a fermentar de diferentes formas y luego la destilan, ¿va? Bueno, y aquí es donde digo que puede cambiar un poquito el asunto, ¿no? Tenemos diferentes tipos de mezcal, ¿no? Básicamente 3 tipos, que es el mezcal normal, el mezcal comercial, por decirlo así, luego viene el artesanal y finalmente el ancestral. El ancestral era como originalmente se hacía el mezcal. Esta la tengo diferente. Aquí se ve. Es que depende de la resolución del cañón, a veces tengo que cambiar ¿cómo se llama? La diapositiva. Entonces, el mezcal ancestral es como se hacía originalmente, ¿no? Para poder, una vez que obtienen la piña, que tiene la cantidad de azúcar necesaria, la cuecen, pero ¿cómo se llama? En pozo. Hacen un hoyo, ponen una cama de piedras volcánicas, le agregan las piñas y le ponen más piedras volcánicas calientes, ¿sí? Para el caso del mezcal artesanal, que es como una combinación del moderno y del antiguo, pueden ya utilizar algunos hornos un poquito más elaborados, y en el caso del mezcal comercial y normal, pues ya utilizan autoclaves y cosas más sofisticadas, ¿no? En donde también hay cambios es ¿cómo se llama? En la fermentación. En el mezcal ancestral, muelen la piña y así con todo y la fibra, todo el bagazo, lo meten a la tina de fermentación, ¿sí? En el moderno, lo único que fermentan es el jugo del agave, ¿sí? No va con la fibra, no va con la piña todavía. En el ancestral sí, y en el artesanal pues hay algunos que optan por ponerle el jugo, y otros por poner puro jugo, y otros por ponerle ahí la fibra del agave. Ya depende de los productores. Y finalmente acá en la destilación, en el ancestral, todavía se utilizan mucho los alambiques de destilación hechos a bases de barro, ¿sí? ¿Cómo se llama? En el moderno, hubo un tiempo que se trató de cambiar los alambiques de cobre por acero inoxidable, pero yo creo que de todos modos sí cambiaba mucho el sabor y se sigue utilizando ahorita el cobre. Pero aquí sí es puro barro, es madera, lo cierran con lodo, con barro el destilador y lo echan a andar, ¿sí? Es como se hacía antes y se sigue utilizando mucho. Por ejemplo, en Durango puedes ver todavía alambiques así en un municipio que se llama El Mezquital, que está pegadito para acá, para Nayarit, ¿sí? Y luego, aquí hay mucha gente que se confunde con las categorías de mezcal, ¿no?
puedes tener ancestral, artesanal o moderno, y dentro puedes tener ese tipo de mezcales. El blanco joven es el que se destila, o sea, lo fermentas 15 días, lo destilas, y así es como ya lo vendes, luego saliendo de la vinata. ¿Sí? Y eso se puede utilizar mucho para lo que son los cócteles, por ejemplo. ¿Sí? Ya los demás, que llevan más tiempo pues, de maduración o de reposo, pues ahora sí se recomienda tomarlo así directo, sin diluirlo o mezclarlo con otros sabores. Aquí es donde entra un poquito también confusión, ¿no? En lo que es el abocado o el destilado. El abocado, por ejemplo, es cuando ya tienes tu mezcal listo y le pones ahí, por ejemplo, ciruelas o alguna fruta para que se vayan compartiendo los sabores de lo que tienes ahí. Es como una extracción alcohólica de sabores y aromas. ¿Sí? Y en lo que es el destilado es cuando pones esa fruta, pero directamente en el alambique. ¿Sí? Pones tu jugo ya fermentado, le pones la fruta, le pones en la destilación para ir recuperando los aromas que tiene la fruta. En Oaxaca se utiliza mucho, por ejemplo, el destilado de pechuga. ¿No lo han escuchado? No. ¿Sí? ¿Cuál es el de pechuga? ¿Cómo? ¿De pavo? El de babo. Es que sí es de pavo o de pollo. Le ponen huesitos o carne de animales para que agarre otros saborcitos. ¿Sí? Porque luego la gente piensa que es de pechuga, como por referirse que es algo así de bueno, que es muy bueno el destilado, pero no, sí le ponen otro tipo de carnita para que tenga otros sabores. Y pues el mayor productor de mezcal actualmente es Oaxaca, precisamente. Sí, se producen 8 millones de litros de precio que son anualmente aquí en nuestro país, y el 90% de la producción se lo lleva a Oaxaca. Pero en realidad no sabemos cuánto mezcal se produce en nuestro país. ¿Sí? Porque muchos de los productores de mezcal son vinatas muy pequeñas que están en pueblitos así, en la mera sierra, en Durango, de Mezquital, ni siquiera hay carreteras. Hay otra parte en Tepehuanes también, que son pueblitos muy alejados así de la civilización. ¿Sí? Y muchas veces ellos no hacen el mezcal como por comercializarlo, lo hacen como por tradición familiar. ¿Sí? Mi abuelito me enseñó, mi papá me enseñó, entonces yo sigo haciendo mezcal, es parte de mi tradición, de mi cultura, pero no les interesa mucho venderlo, y como no les interesa venderlo, pues no se van a meter a certificarse con las normas oficiales mexicanas, y obviamente no van a reportar esa producción con Hacienda y todo eso. ¿Sí? Entonces es muy probable que se produzca mucho más mezcal en nuestro país, pero que no sepamos, porque hay gente que no le interesa lo comercial. A veces sí llega gente a su municipio, les compra, pero no es su actividad primordial, ¿sí? Se dedican a otras cosas. Simplemente es parte de su cultura y aman hacer mezcal, les gusta mucho hacer mezcal, pero cuidan su producción, saben hacerlo muy muy bien, pero no les interesa cumplir con normas y con todo eso, ¿no? ¿Sí? De que sí se reporta para Hacienda, ¿qué será? El 70% casi, se exporta. Nuestros principales clientes son España, Canadá, Estados Unidos, y últimamente se está viendo mucho el mercado para Japón, y en Japón son bien exigentes para aceptar la producción de mezcal. ¿Sí? En otros lados pues te piden así pues, los alcoholes superiores, metanol, y ahí te piden esos más otros compuestos volátiles para ver cómo viene de calidad, y aparte te lo piden por época del año, ¿sí? Porque sabe que se produce con agave salvaje, y tienen la teoría muy fundamental que depende de cuándo fue cosechado y todo eso, pueden cambiar los aromas y los sabores y algunos alcoholes. ¿Sí? Entonces te piden así un análisis bien exigente de todos los compuestos que tenga el mezcal para poder comercializarlo en Japón. Últimamente se está poniendo de moda decir que el agave es producido con un agave premium. ¿Cuál es el agave premium? ¿A qué le suena? Bueno, sí, el producto no es caro. ¿Sí? ¿Qué más? Tiene un sellito. ¿Cómo? ¿De calidad? Sí. Pero de hecho no, pues, si se comercializa tienes que cumplir con las normas de calidad, aunque sí cambian los sabores y puede tener ahí algunos sabores especiales más ricos, ¿no? Resulta que mucha gente se aprovecha de que el mezcal es producido con agave silvestre y te dice que el agave premium es el agave silvestre, pero todo el mezcal es producido con agave silvestre, entonces todo el agave o todo el mezcal es con agave premium, pero bueno, así te lo venden.
Este sí lo he escuchado porque es una bronca, ¿no? O porque te lo piden todos los que vas a explotar, o inclusive aquí en el mercado local, ¿no? El metanol. ¿Por qué hacemos el metanol? ¿Qué pasa si tomamos mucho metanol? Nos quedamos ciegos. Pero resulta, sí es cierto, resulta que al parecer la norma oficial mexicana que regula todo esto es demasiado estricta, ¿sí? Ahorita te permiten, creo que son 300 miligramos por cada 100 mililitros de metanol. Sí, 300 miligramos de metanol por cada 100 mililitros de mezcal. Pero ese valor como que se tomó cuando recién empezaban a hacer la norma oficial con valores que se comparaban con los vinos en Europa, ¿sí? En Europa ya cambió la legislación, ya te permiten 1000 miligramos por cada 100 mililitros, algo así, porque se ha visto que no es tan sí es cierto que si tomas eso te puedes quedar ciego, pero no es tan agresivo como se creía, ¿sí? ¿Y por qué es importante regular eso del metanol? Porque hay muchos productores de mezcal que no cumplen la norma porque tienen, no sé, 355 mililitros de metanol, miligramos, 400 miligramos, ¿sí? Y se quedan fuera de la norma, no lo pueden comercializar, cuando en realidad no es tan grave como se pensaba, ¿sí? Entonces al parecer va a cambiar el asunto con lo del metanol, ¿va? O por lo menos es lo que están luchando muchos productores pequeños para poder meter su producción al mercado, ¿va? Bueno, uno de los problemas que se tiene con el mezcal es que, como les decía, que mucho se produce de manera silvestre, ¿sí? Van los agaveros, los maestros a la sierra, se quedan por allá una semana buscando los agaves, y se ha visto, según la experiencia que tienen ellos y coincide con los análisis de cromatografía, que más o menos una planta tiene que tener 8 años para que se pueda convertir en mezcal o tenga la cantidad suficiente de azúcares, que es mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso se vuelve un problema porque como no se tienen plantaciones de agave, porque se sigue procurando que sea silvestre, pues cada vez nos estamos acabando más. Llegan los maestros, los agaveros, capan no sé si lo puso más adelante, pero bueno, capan la planta para que no se reproduzcan y para que vaya concentrando los azúcares en la piña, y no dejan que se reproduzcan. Pero tampoco se quiere cambiar la producción con plantíos porque se tiene miedo de que nos pase lo que le pasó a Tequila, ¿sí? Que ahora tiene monocultivos de agave, que es una sola planta clonada y que está muy dispuesta, queda muy frágil sobre su producción, puede llegar una enfermedad y acabar con todos los plantíos, ¿va? Entonces se está buscando una manera de poder, pues sí, de una manera cuidar la producción que todavía de mezcal con agave silvestre, pero sin llegar a caer los errores que tuvieron en Tequila. Y aquí, no sé si decirlo o no, solo una prueba de comentado, pero también algo que se ve mucho por ahí en Durango es que, por ejemplo, está agarrando mucha fama el mezcal, ¿no? Se está poniendo de moda, entonces cada vez tiene más demanda, y eso como que da un poquito de miedo a las tequileras de Jalisco, ¿sí? Y seguramente también pasa en otros estados. Todos los que hacen las tequileras de Jalisco es mandar a comprar el agave duranguensis, ¿sí? Entonces van con los productores, con los maestros, y dicen, ¿saben qué? Necesito tantas piñas para hacer este mezcal. Y por los maestros se las venden, ¿no? Es parte de su chamba. Van, sacan la piña, pero obviamente en tequila no pueden poner agave duranguensis para hacer tequila. Nomás lo compran para que no haya mucha producción de mezcal. Qué tramposo. Y esos son chismes, de los mismos maestros que me han dicho, los mismos maestros mezcaleros me han dicho, no está documentado. Bueno, entonces, ¿qué se piensa hacer para poder mejorar la producción? Bueno, con ustedes sí puedo hablar sobre esto, ¿ustedes qué pasos sugerían? ¿Sí? Si esos son los pasos de elaboración del agave, ¿qué sugerirían ustedes para poder aumentar la producción de mezcal, cuidando también, por una parte, cuidando la producción de agave silvestre? ¿Sí? Porque bueno, uno como ingeniero puede ayudar en esa parte. En lo del agave silvestre, eso ya es trabajo de biólogos, de botánicos, pero uno como ingeniero puede trabajar en esta parte, ¿sí? Para poder apoyar la producción de mezcal. ¿Qué le mejorarían a la producción? Sobre todo tomando en cuenta el mezcal ancestral. ¿Qué creen que se pueda mejorar? ¿Sí? Por ejemplo, sobre todo a partir del tercer paso, en el cocimiento de las piñas. ¿Qué creen que se pueda mejorar ahí? Porque todavía, por ejemplo, para el ancestral, les digo, utilizan ¿cómo se llama? Las piedras volcánicas y el cocimiento. Entonces, ¿qué cuidarían ahí?
temperaturas, ¿sí? Una parte para no producir tanto metanol, porque aquí también aparte de la fermentación durante la degradación de algunos compuestos, que ahorita no recuerdo cuáles son, también se produce metanol en esta parte de la cocción. Ay, no recuerdo cuáles son ahorita, pero bueno, pues pueden cuidar las temperaturas para obtener la mejor hidrólisis de los azúcares que puedan consumir los microorganismos, ¿no? En la molienda, porque les decía, ¿no? Sacan la piña ya cocida, de machetazo, la cortan y la exprimen, ¿sí? ¿Qué pueden mejorar ahí? ¿Qué harían? ¿Qué propondrían? Son cosas bien sencillas, pero que ayudarían mucho. ¿Una trituración? ¿Cómo? ¿Una trituración? Sí, poder mejorar el tamaño de partícula para poder extraer la mayor cantidad de jugo, ¿va? En la fermentación, aquí bien curioso, bien interesante cómo los mezcaleros, hasta con el puro oído, se acercan a la tina y con el puro oído saben cuándo la fermentación terminó o no, o sigue fermentando. Pero ¿cómo ayudarían ustedes ahí en la fermentación, por ejemplo? ¿Sí saben? ¿Les da miedo hablar delante de todos? Sí, y esa parte de los proyectos que estuve trabajando, que ahorita lo vamos a ver, sí, por una parte sí es bueno que lleguen microorganismos salvajes y que pongan ahí, llega la mosquita, la abeja, ponen los microorganismos y se van produciendo sabores interesantes, pero también sería bueno formular inoculantes para poder producir un mezclado un poquito más estandarizado con cepas que sabemos que van a consumir la mayor cantidad de azúcares para obtener mejores rendimientos en cuanto al alcohol, ¿va? Y en la destilación, les digo, y nuevamente tomando en cuenta el ancestral, ¿qué harían por ahí con la destilación? ¿Cuál creen que sea el principal problema con los destiladores ancestrales? Les digo que es de madera, destillado con barro. A la absorción del... ¿Cómo? Resulta, a lo mejor puede ser que tengan fugas, ¿verdad? Pero bueno, donde tienen más fugas, donde tienen más problemas, es en la evaporación, mucho del cual se pierde en forma de vapor, ¿sí? O sea, como no está bien sellado, pues se va. Entonces ahí también tenemos pérdidas en cuanto a rendimientos, ¿va? Y pues bueno, hasta ahorita hemos dicho que también que el mezcal tiene denominación de origen, y aquí es donde podemos empezar a colaborar nosotros como consumidores, ¿sí? La denominación de origen, originalmente, se diseñó para que beneficiara a los pequeños productores, ¿sí? Para que un pueblo ahí, que era bueno, como sé, por ejemplo, pues bueno, el mismo mezcal, ¿no? Era un pueblo que demostró que sus ancestros sabían hacer bien mezcal, o que tiene un ingrediente, como en el caso de Durango, el agave duranguensis, que lo hace único de la región, que los pueblitos que lo producen se benefician, ¿sí? Produzcan algo de riqueza a partir de sus tradiciones. ¿Y si creen que se haya logrado eso? ¿O quiénes serán los que más se han beneficiado? ¿Quién ha escuchado por ahí? Mencionan aquí por aquí las empresas grandes. ¿Quién más? ¿Escuchando por allá? ¿No? ¿Cómo? Sí, bueno, en parte sí, pero sí, en general son las empresas grandes, ¿sí? Que se aprovechan mucho de las imágenes se aprovechan mucho de influencers, que te venden, como les decía, nosotros que, es que está hecho con agave premium, o el típico white chican que, es que con el mezcal yo me pongo una peda ancestral y no sé qué tanto cosa. Pues van con los mezcaleros, y eso me ha tocado verlo a mí en Durango, van, por decir números, ¿no? Si sacan algo de ganancias, pero podrían sacar más, por decir algo, ¿no? Le compran al productor de mezcal en 100 pesos. Después de que el productor estuvo en el monte, como un burrito cargando las piñas, todo ese trabajo, ¿no? Van y se lo compran a 100 pesos y luego van. Esto que ven acá abajo son puras cantinas de Europa, no son aquí en México. Van y te lo venden mínimo en 1,000 pesos, ¿sí? Y solo la ganancia solo se quedó con las personas de arriba, con los que aprovechan, las marcas grandes que aprovechan el marketing y ese tipo de cosas para comercializar el mezcal, ¿va? Entonces es un tanto injusto que esa figura tan noble que se hizo, que fue la denominación de origen, pues lo están aprovechando otras empresas. Y pues bueno, dentro de lo que se propone para poder apoyar a la producción de mezcal es pues como les digo, ¿no? Trabajo para los botánicos con el desarrollo de plantas jóvenes,
la reproducción por medio de semillas y de plántulas. Dejar que, sí se puede, se está planeando, por lo menos en Durango, desarrollo de plantas en vivero y luego introducirlas al campo, ¿sí? Para que se mezclen con las plantas silvestres, ¿sí? Y hacer conciencia a los, ¿cómo se llama? A los agaveros que no excluyan o que no extraigan todas las plantas, que dejen por lo menos el 30% para que se reproduzcan y se producir los agave. Y nuevamente, como consumidores, hacer como una especie de tour mezcalero, ¿sí? Que no nos quedemos nada más con la idea de que el mezcal de Oaxaca es el mejor, sino que puede mezcales de Puebla, de Sinaloa, de Durango, no sé, de diferentes lados, para quitarle un poquito de presión a Oaxaca y que además otros productores de mezcal también se vean beneficiados, ¿sí? Y aquí les voy a platicar cómo entré yo a todo esto del mundo del mezcal. Resulta que por allá ya tengo mis añitos, en el 95, más o menos, 94, 95, yo venía de una familia que es, mi papá es ingeniero electricista, mi mamá no tuvo la oportunidad de estudiar o de terminar una carrera profesional, pero trabajó en el Consejo de Ciencia del estado de Durango. Entonces como que ahí en mi familia como que les gustaba mucho que estudiáramos, no eran de presionarnos mucho para que sacáramos buenas calificaciones, pero como que se preocupaban porque aprendiéramos algo. Y dentro de lo que quería que aprendiéramos, como que el caminito así el caminito que estaba marcado, es decir, si mi papá era ingeniero electricista, pues mis hermanos y yo estudiáramos electricidad. En la secundaria estuve en el taller de electricidad, en la escuela secundaria técnica número 1. Y terminando la secundaria, me metí a un CEBETIS muy famoso en Durango, que es el CEBETIS 89, a estudiar electrónica. Pero resulta que ahí me topé con algunos profesores que yo no sé por qué. El CEBETIS tenía una fama de que era muy difícil terminar ahí y estudiar. Como que no todos terminaban, que del 100% que entraban terminaba el 60%, que eran bien estrictos y que no sé qué tanto. Y yo llegué a escuchar ahí en la sala de maestros, en pasillos, cómo los maestros se ponían a competir para reprobar a más estudiantes. Todavía pasa. Y me acuerdo muy bien, yo entré con la ilusión de que me enseñaran a reparar cosas, porque era carrera técnica. Y como que sí, y como que no. ¿Por qué? Porque luego me di cuenta para qué servían, pero llegabas tú al laboratorio en primer semestre y te ponían a trabajar con los osciloscopios y con matemáticas. Pero no te decían para qué servía. O sea, saca esas ondas, haga tales cálculos y ya. Y pues yo decía, pues sí, luego, o sea, ¿eso para qué o qué? Pues como que no me enseñaban, lo que me estaban enseñando, no me decían para qué servía, y me empecé a aburrir. No, salí de clases, no me gustaba lo que me estaban enseñando, sentía como que yo sentía que no era culpa de los profesores, porque ellos tenían fama de que eran muy buenos, no ni que eran muy estrictos, no sé buenos, sentía que era culpa mía, y que yo ya no iba a servir para seguir estudiando, que decía, no, pues eres un burro, porque pues, no pudiste con electrónica, y pues hasta aquí llegaste, ¿sí? Fue para mitad del segundo semestre cuando decidí salir, ¿sí? Yo no supe cómo le hice, pero me agarré de valor y dije en mi casa, ¿sabes qué? Yo no quiero estudiar, yo no sirvo para estudiar, soy un burro, los mismos maestros me dicen que no sirvo para estudiar, entonces hasta aquí llegué. Me salí a mitad del segundo semestre, de hecho, ahora que lo pienso, no reprobé, simplemente dejé de ir a la escuela por la paz porque sentía que no estaba aprendiendo y que no servía para eso. Me tuve que esperar, porque en mi casa dijo, no, quieres que estudiar, ¿cómo que vas a dejar el día medio de las cosas? Me vinieron y regañar. Entonces, buscando opciones para seguir estudiando, como no reprobé, les digo, simplemente dejé el bachillerato por la mitad, de todos tenía derecho a reanudar mis estudios en otros CEBETIS, y buscando opciones, que un CEBETIS, un colegio de bachilleres, buscando la manera de terminar la prepa, di con este CEBETIS, que es el CEBETIS 130, y ahí estaban ofreciendo carreras que tenían que ver con biología, era un bachillerato químico-biológico y no físico-matemático. Y estaban ahí, me llevaban a los talleres, había uno de celulosa y papel, que se encargaba de la producción de papel a partir de la madera que se produce mucho en Durango. Estaba el laboratorio de químico, generalmente los que estudian análisis químicos terminan en medicina, es como una previa. Y estaba también allí el taller de alimentos. Yo dije, bueno, me llama la atención, y aparte, si no soy bueno para estudiar,
De todos aquí sí me van a enseñar algo, como yo quería que me enseñaran electrónica. Me van a enseñar a hacer conservas, dulces, jamoncillos y todo eso. Y si no me va bien, pues yo puedo ayudar ahí en mi casa para trabajar. Pongo mi changarrito de conservas y pues le puedo ayudar ahí a mis papás a sacar adelante la casa. Pero resulta que ahí conocí a dos maestros, a la maestra Antonia Huerta y al profesor Roque Chavarría. Y fíjense, ella me daba química orgánica, que como pueden ser, ¿se acuerdan? Pues es algo difícil, y él me daba microbiología. Entonces, materias que son características porque se dificultan, ella las enseñaba con tal pasión que me fui enamorando de la bioquímica. Ellos eran profesores, eran ingenieros bioquímicos. Entonces, por la maestra Antonia y por el profesor Roque, yo decidí entrar a bioquímica en el Tecnológico de Durango. ¿Va? Ya ahí descubrí, yo en realidad lo que me llamaba la atención era ser microbiólogo, pero pues no había mucho dinero en mi casa, no podía salirme, y pues bioquímica llevaba microbiología, llevaba materias de biotecnología, y dije, pues por ahí me voy, se parece un poquito. Y ya descubrí ahí después todo lo que son los procesos, fisicoquímica, operaciones unitarias, y me llamó más la atención, sí me gustó, no me derré en la carrera. Y al final, ya cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales, conocí los laboratorios de posgrado, y dije, yo quiero seguir estudiando, y aparte daban las becas de CONACYT, y dije, mira, voy a estudiar y me van a dar beca, pues eso sí costea, yo quiero eso. Y conocí a un profesor que era el doctor Sergio Valle, que trabajaba con simulación de procesos. Cuando apenas empezaban las tarjetas de adquisición de datos, era parecida a esta, no exactamente esta. Me acuerdo que trabajamos con tarjetas Texas Instruments, y lo que hacía era, con un fermentador que estaba ahí abandonado de los 60s, lo estábamos automatizando. A mí me tocó los controles de pH de un fermentador. Entonces me gustó mucho que pude combinar todo lo que había aprendido en el bachillerato y en la secundaria de electricidad y electrónica, lo pude ahora aplicar para bioquímica, para biotecnología. Entonces me di cuenta que aunque me había equivocado de haber estudiado un rato electricidad y electrónica, pues ese conocimiento de todo el mundo se fue a la basura. Lo pude aplicar en otras cosas ahí de la carrera. Entonces me titulé con el doctor Sergio Valle, de licenciatura, y como siempre me gusta andar de metiche, andaba ahí por todos los laboratorios, ¿no? Y conocí al doctor Irán Medrano Roldán. Él fue mi director de tesis de maestría. Yo sé que con él, originalmente iba a trabajar con una empresa minera, se llama Cerro de Mercado. Es la mina más antigua de Durango. De hecho, Durango se fundó por esa mina. Está en algo de oro y plata y sobre todo hierro. Es una mina muy muy antigua, tiene más de 450 años. Iba a trabajar con esa empresa, con biolixiviación de minerales, pero resulta que llegó otra mina de Tayolquita, que es un municipio que está pegadito a Sinaloa, con el doctor Irán, y le dijo que urgía limpiar todo su suelo contaminado. Ellos en los 70s, 80s, también son minas muy antiguas, hacían los cambios de aceite de sus motores, de su maquinaria, hasta de sus carros de ahí de la mina, y lo dejaban ahí al campo libre, ¿no? Se tiraba el hidrocarburo y quedaba en el suelo y pues ya no hacía nada con él. Llegó Profepa, y pues a poner multas y a limpiar el suelo. El chiste es que les dio determinado tiempo para poder limpiar ahí el suelo contaminado, y estuvimos trabajando con ellos. Desarrollamos un proceso por medio de microorganismos que pues ahora sí que se comía los hidrocarburos del suelo. Llegó un momento en que se acababan los hidrocarburos, se morían los microorganismos y el suelo cumplía con las normas oficiales. Todavía tenía algo de hidrocarburos, pero cumplía con las normas oficiales mexicanas. De hecho, el suelo ya no se puede utilizar para producir alimentos y se manda a jardines de ornato, ¿no? Eso que les estoy hablando fue por ahí del 2003 al 2005. Me tocó inclusive hacer una estancia por aquí de cromatografía para poder implementar algunas técnicas de medición de hidrocarburos. Estuve con la doctora Leticia Howard, que trabajaba aquí en la universidad. Esa es Tayolquita. Es un pueblo bien chiquito que prácticamente es la pura mina, y lo que está acá arriba, lo que se ve en la orilla, de este lado, esto de aquí es la presa de Pales, todo el desperdicio, entre comillas, de la extracción de mineral. Y esto de aquí, esto que está aquí arriba como plano, es la pista de aterrizaje. No pueden llegar camionetas, o si llegan se tardan como un día en llegar los carros para Tayolquita. Entonces nos mandaban en avionetas que parecían bochitos, nomás cabían 5 o 6 personas. De hecho nos pesaban a todos los pasajeros y a todas las maletas y nos sentaban según el peso para poder nivelar la avioneta.
estaban chidos los viajes. Entonces una parte de mi doctorado, y toda de mi doctorado, de mi maestría, la hice en Tayotita, inclusive estuve un año todavía trabajando para la mina después de terminar la maestría. Terminé la maestría, acaba les digo, de metiche en los demás laboratorios, y resulta, parece que me cambié mucho de tema, o de tema de, pues sí, de especialización, o con lo que trabajo, porque me fui ahora a producir mezcal. Pero en realidad lo que pasa es que en la mina, para lo que estábamos haciendo de remediación, yo me encargué de hacer el modelo matemático para poder hacer el escalamiento del proceso. Yo lo tenía más o menos allí visto a nivel laboratorio, y yo hice las matemáticas para un proceso de optimización, para llevarlo de nivel piloto a nivel industrial. Y aquí, bueno, les platico que hice aquí, pero seguí trabajando con microorganismos, en pocas palabras. ¿Sí? Yo me fijaba que algunos compañeros que trabajaban con el doctor Oscar Soto, que fue mi director de tesis de doctorado, iban allá a la sierra, al Mezquital, a Nombre de Dios, a diferentes partes de Durango. Iban y tomaban muestra de mezcal, de las pilas de fermentación, de la molienda del mezcal. Iban, tomaban muestras y hacían aislamientos de microorganismos. Y cuando hacían aislamientos, había unos días que olía pero gacho el laboratorio. Olía a pies, a vómito, a sudor, olía así bien gacho. Pero había otros días que olía a frutas, a flores, como a pastel. Entonces se me ocurrió proponer al doctor Oscar Soto hacer un proceso, pues sí, seleccionar microorganismos que pudieran producir aromas de interés industrial. Originalmente íbamos a trabajar con microorganismos que produjeran aroma manzana, aroma pera, con muchísimos, pero por tiempos y por presupuesto, porque metimos el proyecto con ACIT y nos lo probaron. Entonces, por tiempos y por presupuesto, solo nos quedamos con dos, con aroma rosas, que es 12 etanol, y con aroma a plátano, ese me tocó trabajarlo directamente a mí, que es acetato de isoamilo. Entonces estuvimos ahí seleccionando las cepas y la optimización del medio de cultivo y de las condiciones de fermentación para poder producir el acetato de isoamilo a cantidades interesantes para la industria. Entonces estuve trabajando 3 años con eso, y en el 4º año fuimos a dar por ahí en los congresos y todo eso, conocimos al doctor Carlos Sokol de Brasil. Y resulta que ellos estaban trabajando con pequeños productores de cachaza. ¿Sí? La cachaza es como el tequila de Brasil, es un ron, pero es como la bebida nacional, es como el tequila aquí en México, ¿no? O el mezcal. Entonces, el doctor Carlos Sokol trabaja en la Universidad Federal de Paraná, está en Curitiba, Brasil, es como el equivalente a la UNAM, es de las Islas de los Antiguos, tiene más de 100 años. Entonces, estaban trabajando con un pueblito que se llama Antonina y Morretes, que produce mucho plátano, y querían producir una cachaza que oliera a plátano, pero le ponían en la destilación las hojas de plátano o el plátano, sí olía, pero no tanto como ellos querían. Lo ponían en la fermentación, cuando lo ponían al inicio de la fermentación ni siquiera olía a plátano al final, en la destilación olía un poquito. Entonces lo que hicimos fue, con el microorganismo que seleccioné, bajo las condiciones que seleccionamos, se lo agregábamos y le poníamos a fermentar. Luego al final de la fermentación también ponían hojas y plátano en la destilación, y ya podían obtener una cachaza que supiera y oliera a plátano, y sobre todo que cumpliera con el sello del producto artesanal, porque si ellos se lo ponían de manera artificial, el quito de acetato de isómilo, pues no les permitían poner la etiqueta de producto artesanal. ¿Va? Eso por eso pues ya lo siguen llevando a cabo por allá en Brasil, en Curitiba. Bueno, estoy yo en Río de Janeiro. Terminando, también algo que omití aquí es que durante la maestría, en el interludio de maestría a doctorado, que estuve trabajando por ahí en una empresa de lácteos, estaba encargado de la producción, sobre todo del yogurt. Entonces me encargaba ahí es una empresa muy famosa en Durango, que se llama Wallander. Son lácteos artesanales. Me acordé por lo que les mencionaba del artesanal en la cachaza. Entonces, también estuve trabajando para la industria, pero bueno, algo que no me gustó de la industria es que como estaba encargado de producción, me encargaban personal, y a veces me tocaba correr gente y pues no me sentí cómodo. Entonces decidí regresarme a la investigación, que pues, me gustó más, y tuve la fortuna de que cuando iba llegando de Brasil, pues salió una convocatoria del Tecnológico de Santiago Papasquiaro, que es donde trabajo, y pues presenté mi examen de posición y quedé. Y pues me han seguido apoyando mucho por allá en Santiago. Por eso, a veces que me preguntan que por qué no me he ido de allá, es que porque me tratan muy bien, me han apoyado bastante, he tenido la oportunidad de
como les decía ahorita en la presentación, ¿no? De estar por allá en Nueva Jersey, que sin darme cuenta, así como que por chiripazo, estuve tomando cursos de divulgación. Eso fue para aprender ahí a hacer presentaciones llamativas. Fue un curso así de un mes allá en Estados Unidos. También tuve la oportunidad de estar ahí en 2018 en el CERN. Ese sí fue un curso de divulgación científica por completo. Y nos compartieron ideas de todo lo que hacen por allá de divulgación en el CERN. Estuve con otros compañeros del Tecnológico de México. Ahí estaba afuera, aproveché para pasear por Inglaterra, ¿no? Ya estaba en el laboratorio de Fleming. No dejan tomar fotos adentro, pero pues ahí estuvimos en el laboratorio donde se descubrió la penicilina, que es una cosita así chiquita. De hecho, era un balcón que Fleming adoptó como su laboratorio. Entonces está súper chiquitito. Y estuvimos por allá paseándonos. Luego, que fue en el 2020, como estábamos en pandemia, porque me preguntan que cómo entré a las redes sociales, ¿no? Resulta que en el 2020, como estábamos en plena pandemia, no podemos hacer la promoción del tecnológico de manera presencial. Se hace un open house y van los diferentes bachilleratos de la región y del noroeste del estado de Durango y visitan los laboratorios y todo eso. Yo ya tenía un poquito de experiencia porque de la carrera de Ingeniería de Alimentos abrimos una página de Facebook y por ahí promocionábamos la carrera y empezamos a subir números tanto de la página como de matrícula, como que les gustó a los muchachos. Entonces cuando se vino la pandemia y que no pudimos hacer el open house de manera presencial, y como les gustó en la dirección del tecnológico lo que estábamos haciendo en Ingeniería de Alimentos en cuanto a promoción, pues nos encargaron a nosotros que nos hiciéramos cargo de la página del tecnológico. Entonces a mí me tocó organizar un evento como un simposio virtual, pero no quería invitar a los típicos investigadores que hablan demasiado técnica a la ciencia. Entonces se me ocurrió invitar a varios amigos a hacer presentaciones. Entre ellos estaban Diego y Astrid. Ellos dos tienen un... ¿Qué será? De hecho, Astrid es egresada aquí de la Autónoma de Nuevo León. Trabajó para el doctor Benito Pereira. Lo dejamos de colar. Entonces estaban trabajando con... Tienen una especie de club. Uno lo llevan a cabo en Irapuato y otro lo llevan a cabo en Ensenada. Uno se llama Alcoholes Académicos y otro se llama Beer Talks. Y lo que hacen es, en las cantinas de los municipios donde trabajan, se meten a hablar de ciencia, piden permiso, ponen su presentación y empiezan a hablar así de ciencia, pero de lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, a mí en septiembre me toca ir a Ensenada a hablar sobre... ¿Han visto el capítulo de Los Simpsons del Barón de la Cerveza? Sí. Pues tengo que ir a explicar cómo Homero hacía cerveza en su sótano. Y bueno, los invité a ellos, nos fue muy bien, les gustó mucho a los muchachos. Y a partir de ahí, les escribí a los divulgadores. El primero que me contestó fue Nico. Los demás no me contestaron y ahora me siguen los condenados. Entonces, ahí a partir de ese evento, empecé una amistad con Nico. En lo que nos poníamos de acuerdo y todo eso, empezamos a platicar. Me hizo su camarada. Y entre los estudiantes que me decían que por qué no subía mis canales a YouTube y el ánimo que me metió Nico, pues abrí mi canal ahí de divulgación científica en TikTok primero. Y ahora gente que pues yo admiraba, como Dulce, como Katia, como Jessica, Alice, el Mane, que habla más de literatura infantil, o el mismo Nico, pues ahí gente que yo admiraba, pues ahora son mis camaradas, ¿no? Ahora sí hay grupos de WhatsApp con ellos y platico todos los días con ellos, que hay personas que yo pues que jamás me iba a imaginar, ¿no? Sobre todo, y esa fue la oportunidad aquí de ustedes de la Autónoma. Ahí tuve la oportunidad de estar el semestre pasado con Santolaya, con Crespo, y sobre todo lo que me da más gusto, lo que siento más padre, a pesar de que sí he hecho investigación, de que he trabajado con mi tesis, de que hemos ayudado a algunos productores para hacer sus productos, lo que me da más orgullo es llevar la ciencia a lugares donde normalmente no se lleva la ciencia, ¿sí? Entonces he estado ahí con gente como Lalo Garza, ¿sí? Como es el de la Ruta de la Garnacha, ¿no? La Ruta de la Garnacha. Otros creadores de contenido, ¿sí? Con Ibarreche y con Historia para Jóvenes. En esta vez nos llevaban a la premier de Bandon de la Ciudad de México. Entonces estuve con ellos también. Con Jimmy. Vamos a con él. Con esos dos locos también. Que hacen parte de su producción. No sé si saben que el Cojo Feliz tiene un programa de divulgación. A mí me toca ahí conseguir los invitados para llevar a su programa. Y todos los lunes, a las 10:30 de la mañana, tengo por ahí en la Ciudad de México una sección que se llama Ciencia en Cucurucho, en un programa que se llama Capital Corporal, que conduce Fernanda Tapia. Fernanda Tapia, no sé si la conozcan, pero es así como que una de las
¿qué será? ¿Cómo mencionarla? Pues conductoras, es de los íconos de la comunicación en México. Ahorita está encargada de la obra nacional. Entonces ahí todos los lunes a las 10:20, 10:30 de la mañana, depende de cómo vaya evolucionando el programa, hablamos de ciencia para amas de casa, ¿no? Y pues es todo lo que tenía preparado para hoy. ¿Preguntas? ¿Comentarios?